Y nos vamos a Escobar, donde un paseo de fin de semana, la navegación, que empieza a ser cada vez más frecuente por esta zona del Paraná, allí a la altura de Escobar, termina, bueno, por poco en tragedia. El impacto de una bala que descubre una amiga de esta mujer ahora internada. A ver, la historia completa y los detalles los tiene Lucas Jerez, navegando la zona. Lucas. La verdad es que es impresionante el lugar, como pueden ver, para un lado y para el otro del arroyo El Correntino, que es un arroyo que tiene unos 7 kilómetros de extensión, que nace en las inmediaciones del puerto de Escobar, en el Paraná de Las Palmas, y que va hasta el río Luján. Vegetación muy frondosa, hacia un lado y hacia el otro. Eran 4 matrimonios, 8 personas a bordo de una lancha pequeña, una lancha de 6 metros. Y bueno, de repente escuchan un ruido. Empiezan a mirarse entre ellos. Pensaron primero que habían chocado con un palo, con un árbol. Claro. Que se habían pegado con quizá algún resto de algún barco hundido, barcaza, porque hay varias también en esta región. Pero bueno, definitivamente terminan constatando que una de las mujeres que iba arriba de la lancha tenía un disparo. Le pegaron un balazo por la espalda, perforó el... y entre ellos rápidamente se pusieron de acuerdo para poder rescatarla rápidamente. Vamos a ir exactamente al lugar del hecho. Fíjate, Vale, Nacho, cómo están trabajando en este momento. Sí. Ustedes van a escuchar una señal entrecortada, pero lo vamos a sostener a Lucas, porque es la zona donde está trabajando. Sí, seguí, Lucas. Yo te voy avisando si se corta. Fíjate, bueno, la policía ahora peinando la zona, rastreando. Pero lo más importante es que estamos con Jimena. ¿Quién es Jimena? Amiga de Ana. No solamente amiga de Ana, sino que iba en la lancha con ella el domingo. Embarcaron a las 4:30 de la tarde y cerca de las 6, cerca de las 18, ocurre esto. El balazo que le entra por la espalda y que le perfora un pulmón a Ana y que la tuvo muy, pero muy complicada. Jime, ante todo, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir experiencia horrible que les pasó, y ahora pidiendo justicia, pidiendo celeridad, pidiendo investigación, pidiendo allanamientos, y nada de eso pasa. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad es que ahora sí, realmente ayer ha habido un despliegue enorme. Nosotros lo que queríamos era que esto no pasara desapercibido. Por acá cerquita tenés un colegio, con lo cual no solo circulan personas el fin de semana, sino que tenés tráfico todos los días. Y la verdad es que una vez que este hecho sucedió, empezamos a charlar con los vecinos y empezamos a escuchar otros relatos de que por ahí pasaban y alguien los amenazaba. La verdad es que nunca nos imaginamos que esto podía terminar así. Imagínate un paseo con amigos, un domingo. Bueno, ustedes no son turistas, digamos, tienen una casa en un barrio náutico, conocen el arroyo, conocen de embarcaciones. Sí, nosotros vivimos en un barrio náutico. Escobar tiene muchos barrios náuticos, ha crecido mucho en los últimos años, con lo cual hay tráfico. Tenemos muchos vecinos que salen y recorren este mismo lugar, porque es la entrada natural a nuestra casa. Entonces nosotros cuando salimos, siempre el recorrido incluye pasar por este arroyo, con lo cual sí. Es fundamental la explicación que estamos escuchando, a ver si la podemos recuperar. Absolutamente inesperada y totalmente, o sea, tenemos que evitarlo. Esto tiene que marcar un antes y un después y no debería volver a pasar. ¿Ha habido hechos de violencia? Sí, Vale, te escucho. Perdón, yo para retomar algo que se entrecortó y que me parecía fundamental que estaba diciendo Jimena, porque claro, dicen que es una salida natural. Sí. Parece una pregunta boba, pero me parece importante aclararlo. Ese es un arroyo, a ver, digámosle, público, es decir, abierto, puede pasar cualquiera por ahí. No es acá que se violó una propiedad privada o algo que se sospecha por ese lado, ¿no? Claro, el arroyo Los Correntinos es un arroyo público, evidentemente, ¿no? Sí, todo esto es arroyo público, no es que son caminos privados. Claro. Los arroyos son de libre circulación. Ahora, ¿sabés qué quiero? Vos decías que Ana iba sentada, ahora estamos en un tracker que es distinta la forma y todo, porque tiene además una cabina, fíjate que tiene una cabina, pero te voy a pedir, Jiménez, si vos podés sentarte ahí, que es más o menos donde vos me dijiste que iba sentada Ana, porque estamos tratando de reconstruir. La verdad es que suena a un delirio, suena a algo difícil de creer que
de un lado, del otro, fíjense ustedes lo que es, o sea, Sí. evidentemente cualquier persona puede sacar un arma y disparar o hacer lo que quiera porque es una selva prácticamente. A ver, claramente esto no es una zona urbanizada, hay algunas casas nada más, es un lugar de difícil acceso. Vos tenés hacia este lado, tenés la ruta 25, pero de este lado tenés que acceder solamente con embarcación. ¿Cómo fue el momento exacto? O sea, escuchan un ruido, un estruendo y... Nosotros habíamos fondeado un ratito antes a tomar mate y café y estábamos ya volviendo porque aquí tipo 6:30, 7 suben todos los mosquitos. Y veníamos conversando como estamos nosotros ahora y de pronto escuchamos un ruido seco como si fuera un golpe. Una explosión, algo así. Más suave, es como bien seco, como un pack. Y la sensación era o que le habíamos pegado en una rama y la vimos a Ana que dice, ay, algo me... Ay, por favor. Claro, tipo como un piedrazo, pensó, ella decía hace un ratito. Ay, ahora se cortó. Bueno, vamos a recuperar. Esta señal va y viene, lo sabíamos, pero nos parecía importante recorrer una zona en donde ahora hay un operativo un poco a ciegas, vamos a decirlo. Después Lucas nos va a dar detalles. Están recorriendo el arroyo en donde ocurre esto. Se identifica más o menos la zona. Fíjate que hay un operativo aéreo, hay un operativo acuático y también barriendo un poco los alrededores. Ahora, se rastrilló una casilla que estaba abandonada, en donde tampoco encontraron nada. Se sospechó en algún momento, después le quiero preguntar eso a Lucas, porque se sospechó de un hombre de unos 30 y pico de años, a ver si volviste. Se hablaba de algún sospechoso, pero claro, no tuvieron elementos como para dejarlo detenido, ni mucho menos. O sea, al día de hoy están en cero con quién pudo haber sido. Lucas. La ambulancia con el equipo de la guardia privada que nosotros tenemos. Así que bueno, la sacaron a Ana y la llevaron directamente al hospital de Escobar, desde donde le hicieron la derivación a Otamendi, que es donde finalmente la operaron. Ayer lo operaron, está fuera de peligro, digamos. Le sacaron la bala, tiene un pulmón perforado. Sí, y bueno, ahora está en el proceso de recuperación. Y obviamente esperamos todos que se recupere lo más rápido posible y dejar esto atrás, pero lo que no queremos es que se repita. Ayer estaba escuchando a la pareja de Ana, que obviamente no quiso dar muchos detalles respecto de una posible persona identificada. Habría algunas personas que apuntaron a una embarcación con un motor de determinado color. O sea que hay un norte en la investigación, aparentemente. En teoría sí, por como yo estaba sentada, nosotros, o sea, yo estaba como estás vos, estaba mirando así a las chicas, pero los que estaban adelante sí vieron cuando pasamos una embarcación con 2 personas, y no mucho más. A veces hay barcazas, pescadores, pero la verdad es que eso puede ser un punto. También ustedes ven lo que es esto, puede haber gente en la costa. La verdad es que el rango del disparo no puede ser muy lejano, puede ser un calibre 22, entonces no más de 800 metros a la redonda, con lo cual tiene que ser alguien que esté cerca, puede estar escondido como vos lo ves, pero bueno, desde el ángulo en el que yo estaba exactamente no vi. Sí vi al pasar el lanchón con 2 personas, pero no en detalle nada. No sé si supiste que después vinieron algunos colegas a hacer la cobertura y escucharon 2 o 3 tiros que les pegaron cerca en el agua. Es decir, a ver, no es un despistado, un novato que estaba cazando un capibara, ni mucho menos. O sea, ustedes esto lo descartan. Claramente, y aparte cuando vos le disparás a una embarcación que es una embarcación chica con 8 personas, claramente tenés voluntad de daño. Pero por supuesto. Porque es casi inevitable que alguien lastimes. Entonces eso no es, tampoco es ni es una bala perdida con el evento que se repitió ayer. Ya estamos hablando de algo que no es una casualidad ni un incidente aislado, sino que acá hay algo más. Y bueno, por eso nos parece tan importante que se siga trabajando hasta identificar y encontrar a la persona que hizo esto. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando, Jimé? ¿Sabés si vive gente, isleños, lugareños seguramente? Obviamente hay algunos barrios un poco más desarrollados, más nuevos, pero hay gente, digamos, que vive hace años acá, que por ahí están molestas, digo, apuntan para ese lado. Yo la verdad no tengo ni idea, se me ocurre que hay gente, o sea, hay gente que vive acá y se me ocurre que hay gente que le puede molestar. No me entra en la cabeza que te moleste la circulación
implique que le dispares a alguien con voluntad de lastimar. No, por supuesto. Pero bueno, sí puede ser una hipótesis. Hay algunos asentamientos, hay mucha gente, según nosotros tenemos entendido, post pandemia, mucha gente vino a instalarse acá a estas zonas del Delta, o sea, no solo son los isleños tradicionales, sino que hay nuevos habitantes. Y aparte también... urbanizaciones marginales, digamos, sí. No. Vos tenés nuevos habitantes en urbanizaciones, tipo barrios cerrados o demás, y también hay gente que ha venido a instalarse, según entendemos, hablando con los vecinos que tenemos atrás de nuestro barrio también. Ahora vos decías, esto fue el domingo, pasaron algunos días, novedades hay algunas, más allá de que no trascendieron, es decir, la policía no está perdida, pero no se ha allanado. Vos dijiste, bueno, en 3, 4 días, el que tiró un tiro, bueno, ya está, andás a ver dónde, ese es el tema. Ayer sí hubo un gran despliegue, creo que el martes finalmente habían hecho el allanamiento, la Fiscalía operó muy rápido, nosotros no nos podemos quejar, la verdad es que el domingo estábamos todos declarando. Sí es cierto que hasta un par de días después no se hizo el allanamiento y bueno, ahí no dio resultados positivos, pero bueno. Ayer con este nuevo incidente que vos comentabas de los nuevos disparos, se activó un operativo policial muy grande. De hecho, los grupos de vecinos de nuestro barrio empezaron a decir por la ruta 25 vienen. Y bueno, entiendo que ahora se sigue patrullando, investigando y espero tenga algún resultado positivo. Sí, vemos lanchas de la policía, o sea, calculo que no es normal que anden 5 o 6 lanchas por acá por el arroyo del Correntino, habitualmente, ¿no? Habitualmente no es lo más común y bueno, menos en esta lógica, pero mira el entorno. Hay de todo. Y lo que tenés también son muchos pescadores los fines de semana, gente que por ahí viene y se instala. O sea, embarcados y también desde la costa. Desde la costa, pero bueno, creemos que esto, por lo que veían mis amigos, y que eran los que yo te decía que estaban más orientados en el ángulo a ver qué era lo que pasaba alrededor, sí hay algunas propiedades, hay alguna casa, hay algún asentamiento que lo hemos visto aquí al costado, así que bueno, ese es un poco el escenario general del lugar. Bien, perfecto. Bueno, acá estamos viendo la lancha de la policía, fíjate el trabajo. Lucas. Van mirando detalladamente. Te digo que es impenetrable desde todo punto de vista, hasta visualmente. Es decir, vos ya 10, 15 metros para adentro no se ve Lucas, ¿vos me escuchás? absolutamente nada, ¿no? Vegetación por todos lados. Sí, te escucho, Vale. ¿Sabés qué quiero saber? Ahí Porque claro, tengo, ustedes vienen recorriendo. Ahora, ¿están en el lugar aproximado del ataque? ¿Se pudo identificar más precisamente este lugar para que no sea un operativo tan genérico entre que la zona es complicada? Sí, mira, te decía, el arroyo del Correntino tiene 7 kilómetros en total, más o menos. Nosotros nos volvimos por una cuestión de señal, de inestabilidad de la señal, pero el lugar preciso del ataque fue un poco más adelante. Ellos estaban a unos 15 minutos del barrio de ustedes. ¿El barrio cuánto tiempo queda hacia adelante, digamos, como para tener una noción espacial? Mira, tardamos más o menos unos 15 minutos en llegar. Yo creo que estaremos a unos 4 o 5 kilómetros, más o menos, y en ese momento no tenés conciencia del tiempo, pero yo creo que más o menos en unos 15 minutos, que son las escenas que vieron de la cámara de seguridad de los chicos, es el momento en el que llegamos al barrio, justo llega... Esa cámara de seguridad está en el muelle, en el puente náutico del barrio. No, está en el puente de la casa donde nosotros llegamos. El puente es un poquito más atrás. Pero sí, estamos a poquita distancia, ya estábamos volviendo, era el final del paseo. Bien, ahí tenemos un poco más claro, ¿eh? Pero, bien, vale, sí. Es una zona muy adversa, ¿eh? Es una zona muy adversa. Cámaras acá, olvídate de ningún tipo, ¿no? No sé si en el puerto hay algunas cámaras de seguridad, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí hay algunas cámaras, pero te imaginás, del puerto de Escobar tenés que hacer unos 500, 600 metros y ya hacia tu derecha tenés el arroyo del Correntino, que es justamente donde ocurre este ataque, ¿no? Perfecto. La policía sigue trabajando. Sí. Es muy intenso el operativo. Sí, y lo vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Impecable este recorrido, importante el testimonio de Jimena y por supuesto pendientes de cómo evolucione Ana. En definitiva, realmente se salvó de milagro. Fíjate que le impacta de lleno en el pulmón, un poquito más arriba, un poquito más... O sea, no contaba esta historia, o sea, tremendo. En un ratito vamos a volver allí con la cobertura. Gracias, Lucas.